Gracia, misericordia y paz, amados hermanos, de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que murió por ti y por mí para nuestra salvación. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy, hermanos, se trata de la confesión, una misericordia de Dios. Para desarrollar este tema, también queremos aprovechar para contestar a un hermano que nos cuestionaba acerca de, no nos cuestionaba, nos decía que nosotros como cristianos católicos no podemos sustentar que un sacerdote perdonase pecados. Que quién dijo que un sacerdote puede perdonar pecados. Para comenzar, hermano, yo le quiero responder de esta manera. Hay tres cosas que nos gustaría saber si usted reconoce, hermano. La primera es si reconoce que la Santa Biblia es la palabra de Dios y que no debemos negarnos a la verdad revelada. ¿Reconoces eso, hermano? La segunda pregunta, ¿reconoces que la Santa Biblia es un conjunto de libros y no un libro, un capítulo o un versículo? Y la tercera es si reconoces, como está escrito, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo reconoces? Bien. Entonces, volvamos a tu cuestionamiento. ¿Quién dijo que un sacerdote puede perdonar pecados? ¿Quién dijo eso? Vamos a verlo. Si tú reconoces esas tres cosas que hemos hablado, vamos entonces a poder conversar. Pero si no, si alguna de esas tres cosas no la reconoce, lamentablemente, hermano, vamos a perder el tiempo. Bueno, esto lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Ya como él me estaba diciendo, yo le voy a responder con algunas preguntas. Hermano, es una simple respuesta, sí o no. Dios, con lo que tú conoces de la palabra de Dios, de las Santas Escrituras, Dios da a los hombres que Él elige poderes para perdonar pecados. ¿Eso lo hace Dios? ¿Eso está en las Sagradas Escrituras? Si tú no recuerdas, yo te lo voy a recordar. Jesús da poderes a sus apóstoles para perdonar pecados. A sus apóstoles. Escucha lo que te voy a decir. Juan 20, versículo 9, y después vamos a ir del 21 al 23. Dice, al atardecer de aquel día, presta atención, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos la puerta del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó ¿quién? Jesús. En medio de ellos y le dijo, la paz con vosotros. Jesús le dijo otra vez en el 21, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Los envió a los discípulos. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo, recibid. Vamos a ver qué recibieron. El Espíritu Santo. A quienes perdonéis, escucha hermano, palabra de Dios, a quienes perdonéis los pecados, le quedarán perdonados. Y viene otra, a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te diste cuenta, hermano? ¿Te diste cuenta? La iglesia no inventa nada. Nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo, no inventa nada.
nuestra iglesia establece el sacramento de la reconciliación. Porque Dios da a los hombres que Él elige el poder para perdonar pecados. ¿Y a quiénes se lo da? Ya vimos, a los apóstoles. Cuando los apóstoles, una pregunta, cuando los apóstoles de Jesús perdonaban pecados en el nombre de Jesús de Nazaret, hermano, te pregunto, ¿ellos no eran pecadores? ¿Estos apóstoles no eran pecadores? Cuando ellos perdonaban pecado a la gente, ¿ellos no eran pecadores? Claro que sí, tú lo sabes. Que el que dice que no peca miente. Y si eran pecadores, ¿por qué perdonaban pecado? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque alguien con toda autoridad y todo poder le otorgó a ellos esa capacidad. ¿Te diste cuenta? No te estamos inventando nada. Hermano, ¿reconoces como está escrito que Jesús fundó una iglesia y no muchas? ¿Reconoces eso? Vamos a ver, vamos a recordarte bíblicamente que Jesús fundó una sola iglesia y no muchas. Por si no te acuerdas, Mateo 16, 18, 19. Aparte, te vamos a demostrar que también da poderes a esa persona que iba a dejar encargada de esa iglesia que él iba a fundar. Muchos se niegan a decir, aun leyendo esto, se niegan a la verdad y dicen que Jesús no fundó ninguna iglesia. Por eso te pregunté. Vamos a ver el 18, Mateo 16, 18 a 19. Y yo, ¿quién es yo? Ese yo es Jesucristo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Le estaba hablando a Pedro. A un Pedro que iba a ser un apóstol. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. No dijo, sobre esta piedra edificaré mis iglesias. No, habló una sola, singular. Mi iglesia. Y si te niegas a esto, te niegas a la verdad. Una sola iglesia. Y también le dijo a Pedro, mira lo que le dice, que las puertas del infierno no podrán contra ella, no prevalecerán contra ella, dice. No la podrán destruir jamás, porque el diablo la va a atacar. Porque si te dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella, es porque no la va a poder vencer. La va a atacar. La va a atacar. Y mira lo que dice en el 19. A ti, está hablándole a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No te puedes negar a eso tampoco. Autoridad, ¿a quién? A Pedro. ¿Por qué? Porque él así lo quiso. Él pudo haberle dado la autoridad a Juan o a Santiago o a cualquier otro, pero lo hizo con Pedro. Y le dijo a Pedro que lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Autoridad de acción. Acción. Atar y desatar. Y que lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ante esa palabra que es palabra de Dios, no podemos negarnos. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te diste cuenta, hermano? ¿Te diste cuenta? Que sí tenemos peso litúrgico para lo que te estamos hablando. Ya sabemos que Dios da poderes a los apóstoles para perdonar pecados. ¿Sí?
Ok, lo reconoces, ¿verdad? También reconoces que somos una sola iglesia. Jesucristo no fundó muchas iglesias, una sola. Hay quienes dicen que no, Jesucristo no fundó iglesia, ¿verdad? Ahora vamos a otro detalle. Te preguntamos, hermano, ¿reconoces que en principio, esta iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo fue conformada en el fundamento de los apóstoles, los escogidos de Dios? ¿Reconoces eso? Veamos en las Sagradas Escrituras qué nos dice el Señor. Mira, en Efesios capítulo 2, 19-22, nos dice: así pues, ya no sois extranjeros o extraños, ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y familiares de Dios. Ya no estamos lejos del Señor. Vamos a pertenecer a su iglesia. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles. ¿Sobre el cimiento de quién? De los apóstoles y profetas. Siendo la piedra angular, ¿quién? Cristo mismo, nuestro Señor. En quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, su iglesia. En quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Te diste cuenta, hermano? Nuestra iglesia está fundamentada. Y no solamente te estoy dando hay mucho, extenderíamos mucho, para Apocalipsis también lo dice. Nos dice el Señor que los que van a juzgarnos a nosotros son los apóstoles, porque ellos son los que conforman. Desde un principio, la iglesia comenzó apostólicamente. 12 apóstoles. Tanto así que cuando Judas pasó lo que pasó, había que poner otro apóstol en lugar para que fueran 12. Porque la palabra y la escritura se tiene que cumplir. Son 12 apóstoles. Mira lo que dice en Mateo 19, 27, 28. En el 27 dice: entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Y mira lo que responde nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Jesús le dijo: yo os aseguro, o sea que va a ser verdad, yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles, porque forman los cimientos, la base de la iglesia, nos juzgarán a todos, a las 12 tribus de Israel. ¿Te diste cuenta, hermano? Una iglesia apostólica. Eso no lo ha inventado la iglesia. Eso no lo ha inventado la iglesia. La iglesia de Jesucristo es apostólica. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, negarse a esto es negarse a la verdad. Bien, continuamos.
En la misma carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 11 a 12, se nos dice: Él mismo, Jesucristo, dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores y a otros pastores y maestros. Mira que pone en primer lugar los apóstoles. ¿Por qué? Porque allí es donde se fundamenta la iglesia, en los apóstoles. ¿Para qué? Para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que tú y yo sabemos es la iglesia, el cuerpo de Cristo, hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Nosotros sabemos que la iglesia de Dios es apostólica, está fundada sobre la base de los apóstoles y Cristo es la cabeza. En otro te va a hablar de que Jesucristo es el fundamento, puede ser el fundamento principal, porque Él es el fundamento y cabeza de la iglesia, Jesucristo. Pero su iglesia, Él la fundamenta en sus 12 apóstoles. Y le da esa primacía a Pedro. Y no nos podemos negar. No nos podemos negar. Continuamos. Hermano, ¿reconoces que esos apóstoles pecadores precisamente tenían poderes para perdonar pecados y esa capacidad no la tenían otros? Mira, imagínate un hombre pecador perdonando los pecados de otro hombre. ¿Pero por qué? Porque había una razón, ya la vimos. Porque Jesucristo le dio esos poderes. Y no porque no eran pecadores, eran pecadores. Y Jesucristo lo estableció así, porque así lo quiso. Quiso conformar esa iglesia para que a través de esa iglesia y de los presbíteros, los encargados, los apóstoles, en principio, que eran los que Él había escogido, podían ir por el mundo y perdonar los pecados en el nombre, escúchame, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podían hacerlo. Tenían esa capacidad. Y esa capacidad no la tiene otro cualquiera, eran ellos. Ahora vamos a ver otras cosas. Queremos saber si reconoces. Estamos viendo, a ver. ¿Recuerdas? La Biblia no es un versículo. No es un capítulo. No es un libro. Vamos. Vamos a ver ahora estos apóstoles pecadores podían a su vez dar estos poderes que Dios le había dado a quienes ellos se lo otorgasen. Imagínate que ese sacerdote ya no es ese sacerdote, sino vamos a decir que es Pablo. Y que ese que está aquí es un discípulo de Pablo que se llama Timoteo. Y Pablo le transmite a Timoteo esa capacidad y lo envía para que él a su vez perdone pecados, y no solamente perdone pecados, sino que sane enfermos, que lleve el evangelio, que expulse demonios y que haga obras maravillosas en el nombre de Jesús, bautice en el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Todas esas capacidades se las da Pablo a Timoteo. Un pecador a otro pecador. ¿Por qué? ¿Te preguntas por qué? Porque Jesucristo le dio a Pablo ese poder. Y Pablo podía otorgarlo a otra persona, a las que él eligiera. Y eso se le conoce como sucesión apostólica. ¿Oyó? Sucesión apostólica. Estamos desarrollando esto para que te quede claro de que nosotros como Iglesia Católica no inventamos nada, no inventamos nuestros sacramentos. Todos nuestros sacramentos vienen de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, de lo que Dios dejó establecido. ¿Sí? Vamos a ver la segunda carta de los Timoteo para ver si es cierto. Capítulo 1, versículos del 6 al 7. Por lo tanto, por esto te recomiendo, Pablo hablándole a Timoteo, de pecador a pecador. Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Yo te impuse las manos. Tienes el carisma de Dios. Tienes las gracias que Dios me dio, te las transmití. En el 7 nos dice, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, vamos, sino de fortaleza y de caridad y de templanza. Vamos, está exhortando a Timoteo, ¿sí? Porque él le impuso las manos. ¿Ah? Eso lo hacen los apóstoles, sucesión apostólica. Transmiten, y eso viene de generación en generación hasta los días de hoy. Los sacerdotes reciben la imposición de las manos de los obispos, que son los representantes de los apóstoles en aquel entonces. ¿Sí? Eso viene, la iglesia va creciendo, obviamente tiene que crecer el número de los consagrados, de los que están en capacidad de perdonar pecados, de hacer matrimonio. A ver, hermano, ahora que digo matrimonio, ¿pudieras tú casarte directamente con Jesucristo? Agarrar a tu novia, eso, el sacramento, el matrimonio es un sacramento. Agarrar a tu novia e irte a un monte a que Jesucristo te case con tu novia. No se vale. Jesucristo te casa. El que te casa es Jesucristo. Pero lo hace a través de un sacerdote. Ustedes lo hacen a través de un pastor. Pero no reciben el sacramento. Porque el pastor no está autorizado para eso. El pastor tuyo no te puede casar aunque tú digas que te casaste por la iglesia tuya. Porque no es de Jesucristo. Puedes agarrar a tu novia y irte directamente, ¿verdad? Allá a que Jesucristo te case, en un monte, a cielo abierto, a la propia. Si no puedes hacer eso, tampoco puedes recibir perdón de los pecados, porque el perdón de los pecados es un sacramento que se llama reconciliación con Dios. Y eso es a través también de un sacerdote. A través de un sacerdote. La Iglesia Católica no se inventa nada. No decimos las cosas por inventarlas. Nos basamos todo en las Sagradas Escrituras. Por eso, si tú reconoces, hermano, todo esto que hemos visto, y si reconoces también que los apóstoles, pecadores, hombres pecadores, imponían sus manos para que otros pecadores también, discípulos de ellos, recibieran estos poderes de parte de Dios, que Dios les había dado, ellos lo pudieran dar a otros
en sucesión apostólica. Entonces, ¿por qué tu pregunta? ¿Por qué tu pregunta de que si quién ha dicho que un sacerdote no puede perdonar pecados? ¿Te diste cuenta que está en la Biblia? Y que está en la Biblia, y si está en la Biblia es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, no nos podemos negar. ¿Sabes? Una pregunta, hermano. ¿Sabes tú por qué tu pastor no te puede perdonar pecados? ¿Sabes tú por qué? Porque simplemente, número uno, condición número uno, él no pertenece a la iglesia que Jesucristo fundó. No pertenece a la iglesia de Pedro. Y lo otro, él no ha recibido estos poderes de sucesión apostólica. ¿Te diste cuenta por qué tu pastor no te puede perdonar los pecados? Yo tampoco te puedo perdonar pecados. A pesar de que pertenezco a la iglesia que Jesucristo fundó, yo no tengo la capacidad de poder perdonarte tus pecados porque no fui escogido, no vengo de la sucesión apostólica. No vengo de la sucesión apostólica. Por eso, yo no te puedo tampoco perdonar los pecados a ti ni a nadie. A pesar que pertenezca a la iglesia que Jesucristo fundó. Porque sabemos que fundó una sola, ¿verdad? Está claro eso, ¿verdad? Bien. Espero que te haya quedado claro, hermano, y que no te niegues a la verdad revelada. No importa. Dejamos la soberbia. Dejamos el no, sí, pero no. Dejemos todo eso. Hagámosle caso a la palabra de Dios, a la palabra revelada, y nos damos cuenta que sí, Dios hizo una iglesia, Jesucristo hizo una iglesia, Jesucristo que Dios hizo una iglesia, y que a esa iglesia le dio poderes a través de sus apóstoles de perdonar pecados, y que esos apóstoles a su vez delegaban esos poderes en otros discípulos para que de generación en generación viniera lo que llamamos nosotros sucesión apostólica. Nuestra gran iglesia católica es la iglesia de Pedro. Espero que te haya quedado claro, hermano, y que recapacites y te fijes que en verdad no estás en la iglesia verdadera, en la iglesia de Cristo, y vengas a conformar parte del cuerpo de Cristo, fundado en los apóstoles, con Cristo como cabeza. Iglesia cristiana católica. Con el corazón en la mano, te digo, hermano, con el corazón en la mano, como dice un sacerdote. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo creo que la palabra que está en la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Pero te pregunto a ti, hermano, ¿y tú a quién le crees? Amén. Amén. Esperamos te haya sido de provecho este video compartir. Te pedimos amablemente que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y déjanos tus comentarios e intenciones de oración. Si deseas, oraremos por ti y los tuyos. También te dejamos unos videos recomendados que pudieran ser de tu interés. Paz y bien, vida eterna.